Hola mi amiga, hola mi amigo, bienvenido, bienvenida. Este es un nuevo capítulo de Escuela de Política. En este nuevo capítulo de Escuela de Política, muchas personas me han dicho que trate de no volver al pasado, que la historia ya la dejemos tirada, de que ya la historia no importa, de que ya estuvo, ya, ¿y para qué vamos a estar recordando? Empecemos con cosas nuevas, ya olvidémonos de todo eso, ¿verdad? Pero todo lo actual tiene un antecedente. Todo lo que está sucediendo ahora tiene un antes y todo antes tiene un después. Y lo que estamos haciendo ahora va a tener un después. Y ahora estamos construyendo lo que este país va a ser dentro de 10 años. Por eso es importante construir bien, escribir bien, con buena letra, porque todo lo que nosotros hagamos como seres humanos tiene un efecto. Toda causa tiene un efecto. Así es que tenemos que conocer cuáles son las causas de los efectos que estamos viendo ahora, y el sentido de este programa, específicamente para El Salvador, es tratar de explicar, y para eso voy a utilizar una presentación de PowerPoint que he preparado para ti, para explicarte cuál es el verdadero conflicto que se está dando en El Salvador, qué es lo que se está cayendo y qué es lo que está comenzando a surgir. Aunque te lo digo, es muy difícil decir de que tengo claridad de qué es lo que viene después y en qué vamos a terminar. Nadie sabe, nadie tiene una bolita de cristal, nadie tiene el naipe para decir que esto va a suceder de esta forma o de esta otra, o que vamos a lograr dentro de 10 años esto y esto y esto y esto. Lo que hacemos es ponernos los propósitos, ponernos los objetivos para que en algún momento podamos llegar cerca de lo que hemos querido hacer. Pero bien, vamos a hacer una disección de cuál ha sido nuestra historia reciente y qué es lo que está en crisis en este momento. Para eso te voy a mostrar esta presentación que he preparado para ti. Espero que te sea de mucha utilidad, porque con esta presentación vamos, o pretendo, que tú tengas claro cuál es el origen de la situación actual. El origen de los dos principales poderes políticos partidarios de los últimos 30 años y sus mecanismos democráticos, entre comillas lo he puesto, de poder. Y lo he puesto así entre comillas porque esa democracia precisamente es la que está en una tremenda crisis. Vamos entonces a analizar cuál ha sido el origen de las principales fuerzas políticas que ahora contienden o que han contendido o han peleado durante los últimos 30 años o 40 años en El Salvador. Tenemos por un lado al FMLN, que se formó con 5 organizaciones. El FMLN jamás fue una sola organización. El FMLN fue sufriendo transformaciones a través de su historia en todo su proceso de formación. Luego llegó a un momento culminante en el cual trabajaron 5 organizaciones que lo fundaron de manera conjunta a nivel militar, político-militar. Sin embargo, durante la Guerra Civil, el FMLN no tenía una expresión política partidaria que representara su proyecto. Básicamente el trabajo político lo hacían o lo realizaban las organizaciones de masas o las organizaciones sociales que tenían una agenda predefinida por las fuerzas militares del FMLN, que son 5, las FPL, el ERP y las RN. Y ojo con esto, las FPL, el ERP y la Resistencia Nacional son fuerzas que se nutren muy fuertemente del pensamiento cristiano, social cristiano y socialdemócrata.
Esto es bien importante. No son comunistas, no eran organizaciones, esas tres no eran comunistas en el estricto sentido conceptual de la palabra. Eran 5 organizaciones cristianas, social cristianas y socialdemócratas. Y luego teníamos el Partido Comunista, que a pesar de llamarse Partido Comunista, fue el último en integrarse a la lucha militar, y luego estaba el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Estamos hablando de un pensamiento marxista. Todos ellos de alguna manera tenían un fuerte pensamiento marxista, no leninista, porque habían marxistas leninistas, marxistas maoístas, marxistas trotskistas. Habían diversas acepciones de la palabra marxismo, pero ninguna de ellas tenía el mismo pensamiento de la otra, y ninguna de ellas hizo el mismo énfasis en la lucha militar. Ojo, no hicieron todas el mismo énfasis en la lucha militar. ¿Y cómo fue que se creó ese partido político que surge al terminar el conflicto armado? Se crea con la base de toda la organización militar y de masas que había acumulado el FMLN antes y durante la guerra. Es decir, las bases del partido, la estructura política partidaria cuando se legaliza el FMLN después de la guerra civil, después de los llamados acuerdos de paz, aunque tiene muchas dudas esa palabra de acuerdos de paz. Pero bueno, después de ese momento histórico en que se firman los acuerdos, este partido FMLN se constituye en una fuerza política partidaria. Es decir, de la político-militar pasa a convertirse en político-partidaria, se legaliza el partido, se comienza a organizar las estructuras normales de los partidos políticos a nivel de los departamentos, de los municipios, de las estructuras barriales, cantonales, ya de más pequeño alcance geográfico. Y luego venimos en cuanto a Arena. ¿Cómo es que surge Arena? Arena se origina a partir, esto es bien importante, yo lo viví de pequeño. En El Salvador existían estructuras, había policía, no existía la Policía Nacional Civil entonces, existía la Policía Nacional, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Asociación Orden, que era una organización armada paramilitar ciudadana, digámoslo de esa manera, para que nos vayamos entendiendo. Era población armada, a la población que estaba al servicio del gobierno, que recibía paga de parte del gobierno y que estaban de acuerdo con el Estado, con el gobierno que entonces era estrictamente militar. Toda esta organización a nivel nacional, cuando termina la guerra, se constituye en la base política partidaria de Alianza Republicana Nacionalista. Entonces, es en ese momento cuando existe, aquí hay un dato muy importante que te quiero comentar, que es bien importante en la formación de Arena. Estas organizaciones como Orden, formadas por el famoso Chele Medrano, que se conoció como Chele Medrano, estuvo apoyado por la Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña, ANSESAL, que eran, como te digo, organizaciones de lo que en esa época se llamaban orejas. Eran espías dispersos entre la población que le ponían el dedo o señalaban a aquellas personas que estaban en contra de la dictadura militar. Entonces, con toda esta base de datos, con toda esta cantidad de personas dispersas en el territorio, Arena se constituye en partido político con estructura territorial. Ya vuelvo a repetir, el FMLN lo hizo con sus estructuras políticas militares de durante y antes la guerra, y Arena lo hace con toda esta estructura político-militar también de antes y durante la guerra. Estas estructuras conforman entonces todo lo que vendría a ser los dos partidos políticos más importantes. Pero aquí viene un aspecto que es bien. Este cuadro me gusta porque este cuadro nos muestra cómo ha funcionado la democracia en nuestro país.
Si tú ves de este lado, tenemos a los financistas, que son las personas que ponen el billete. Arena y el FMLN siempre han tenido financistas, tuvieron financistas. Sabemos quiénes eran, algunos no los conocemos, etcétera, pero ambos tenían financistas que ponían la plata para organizar y mantener a los partidos políticos que se convirtieron Arena FMLN. Esto significa que la plata, ¿para qué sirve? Esa plata, ¿para qué ha servido? ¿Para qué sirvió? Para pagar locales. Sirvió para contratar activistas. Sirvió para ponerle salario a todos los funcionarios de partido, así se llamaban. Funcionarios de partido, personas que recibían un estipendio por hacer trabajo de organización territorial, cada uno para sus diversos partidos. Entonces, esa plata iba para las campañas electorales, que no son baratas. Había que pagar radio, anuncios en la televisión. Había que comprar chalecos, había que comprar guacales, poner láminas y todos esos banderitas, hacer pegas, pintas en las calles, etcétera. Todo eso es dinero. Entonces los financistas daban el dinero para que los partidos políticos usaran ese dinero en ese esfuerzo de organización y luego en las elecciones. ¿Qué sucedía cuando ganaban las elecciones uno u otro? Y cuando hablamos de elecciones nos referimos a asamblea legislativa, exactamente, alcaldías y gobierno central, que son las elecciones que existen en nuestro país para elegir diputados, alcaldes y el gobierno central. Cuando llegaban al poder los diputados, los alcaldes o alcaldesas y el gobierno central, ¿qué es lo que hacía? ¿A quién les sirven? ¿A quién le han servido? A los financistas. Precisamente porque los financistas ven y han visto a los partidos políticos como una empresa que les permite llegar a la piñata del poder, a llegar a dominar donde está el dinero, donde están nuestros impuestos y todo eso, y agarrar buenos contratos, buenas tajadas, contratar familiares, etcétera. De esta manera, los partidos políticos no están al servicio y no han estado al servicio de la sociedad, han estado al servicio de los financistas que están en este círculo amarillo. ¿A dónde es que participa la sociedad? ¿En qué momento entra a participar la sociedad? La sociedad civil y los sectores populares solamente participan echando el voto en la urna. En este momento es cuando tenemos participación política, cuando le echamos el voto y votamos por aquel, por el otro, en las urnas. Una vez acaban las elecciones, una vez llegan al poder, calabaza, calabaza, cada quien para su casa, muchas gracias por su voto, ahí nos vemos en la próxima elección. Suele suceder, y ha sucedido en nuestra historia, que ya una vez dentro de la alcaldía, dentro de la asamblea o dentro del gobierno, se empiezan a usar los fondos públicos para financiar a toda ese aparato de partido. Y así tenemos un montón de plazas fantasmas en diversas instituciones públicas. Plazas fantasmas que están para darle de comer a todas aquellas personas que, como se dice normalmente, sudaron la camiseta. Entonces, vamos a ver en este cuadro el sistema del poder, cómo ha funcionado. Tenemos una democracia representativa, es decir, cuando nosotros damos el voto, ponemos a otra persona para que nos represente a nosotros y votamos por la persona que dijo en la campaña y juró por su mamá y por todos los santos de que iba a defender nuestros intereses y entonces se convirtieron en nuestros representantes. Pero una vez sentados en el poder, nos dijeron adiós. Y de esa manera, en el país no hemos tenido, por ejemplo, una política agraria agresiva que le dé desarrollo al agro. No, ha estado siempre el poder al servicio de otros intereses de los financistas, como hablamos. Y entonces la democracia representativa es la que está mostrando ahora su debilidad y su corrupción y su podredumbre. Entonces, la ciudadanía delega en los partidos políticos su poder por medio de la elección sobre la base de supuestos acuerdos de resolver problemas. ¿Cuántas veces usted fue a firmar como empresario de buses o como veterana o veterano fueron a firmar con los candidatos y después no le cumplieron? Luego entonces llegan los políticos al poder, se benefician del bien público y benefician a quienes financiaron las campañas. Entonces, la ciudadanía se siente traicionada. Durante 30 años,
nos dijeron que el problema era el pensamiento de un partido, porque ellos son oligárquicos y ellos nunca le van a dar dinero. Mientras estos decían, no, los otros son comunistas, le van a quitar su casa, le van a quitar sus vacas. Entonces, ese discurso la gente se lo comió, se lo creyó. Y entonces siguió votando y votando y votando, creyendo que esa amenaza se iban a cumplir, que se la iban a echar, que iban a terminar perdiendo. Entonces mucha gente fue a votar por temor a perder lo que tenía, por temor a las cosas que les decían. Ahí viene el monstruo, ese monstruo le va a hacer esto y lo otro, uno y otro. Y mientras la gente creyó esa historia, ese cuento, siguió depositando su voto. Pero ¿qué pasó? Ambos proyectos estuvieron en el gobierno y las cosas fueron para peor. Entonces empezó a caer todo el pensamiento, todo el cuento. Usted se dio cuenta que era mentira, que había un ciclograma y que esas eran figuras que le ponían para que usted fuera a votar, pero en realidad le estaban dando a todo con el dedo porque le estaban diciendo vote por mí y luego adiós, goodbye, ¿verdad? Como dice un caricaturista, adiós lo que es de Dios y adiós que le vaya bien a usted. Luego viene, la ciudadanía considera entonces que todos los políticos son iguales, que son corruptos, que son mentirosos, que dicen y no cumplen. Entonces todos los políticos entran en esa categoría de mentirosos, corruptos, de personas en las que no se puede confiar. Y la ciudadanía entonces abandona la política y dice, yo no me meto en política. Y las elecciones lo ven como un mecanismo ya no de representación democrática, porque ven que las personas votan o ellos han ido a dar el voto, pero desgraciadamente no les cumple. Y finalmente viene el abstencionismo y la no participación política y el desprestigio de los políticos, y surge entonces el gran problema de la crisis de la democracia. Ahí viene la crisis de la democracia, que es la que estamos nosotros viviendo en carne propia en este momento. Entonces acá tenemos en este cuadro cómo va el flujo de poder. El poder ciudadano que está acá arriba es un poder que va luego se delega a los partidos políticos llegan al poder institucional del Estado y definitivamente no atienden las necesidades del poder ciudadano, sino las necesidades del capital. Y así tenemos actualmente una cantidad de problemas sociales profundos en todos los sentidos. En conclusión, la estructura normal de los partidos está compuesta por gente contratada, a la que le hemos denominado mercenarios. Son mercenarios o freelancers. Son personas que reciben un dinero, un beneficio, ya sea con una plaza en el gobierno, en la alcaldía, en la asamblea, o con un salario del partido, que están al servicio del partido, trabajando para el partido, pero son empleados, son mercenarios que reciben paga por hacer su trabajo político. Entonces, los financistas son los que mantienen estas estructuras. Y luego estos mercenarios son contratados en las alcaldías, la asamblea, el gobierno, creando las plazas fantasmas que pagamos nosotros con nuestros impuestos. Y finalmente, quienes financiaron la campaña reciben la mejor parte con privilegios y contratos amañados, no pagan más a los escenarios políticos, a los mercenarios, sino que hasta la siguiente campaña. Entonces, ¿cuál es la propuesta que se está comenzando a discutir a nivel mundial, a nivel planetario? Enrique Dussel lo dice claramente con sus 10 tesis políticas, que sería interesante que usted las leyera. Es un teórico que habla sobre cómo se ha fetichizado el Estado, es decir, el Estado, la gente quiere llegar al poder y punto. Pero ¿llegar para qué? O sea, ya estando ahí, ¿y aquí qué hacemos? Porque no hay proyecto de nación, porque no hay un compromiso con las cosas que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, debemos crear una nueva propuesta para rescatar la política del poder de los partidos, y esto implica que la ciudadanía debe empoderarse para renovar la democracia. De esta manera, el poder ciudadano, para revertir el poder democrático, la crisis democrática, necesitamos organizarnos a partir de nuestras necesidades e intereses sociales. Luego, elegir a nuestros líderes nacionales o locales
no necesariamente a militantes de partidos, sino gente que está verdaderamente comprometida con ese proyecto que hemos construido en nuestra organización. El partido político entonces sirve como una herramienta legal para acceder al poder del Estado. Pero ¿cuál es la diferencia en este caso? Es que tenemos primero, antes que quién va a ser el candidato, tenemos claro para qué queremos llegar al poder, qué vamos a hacer, cuáles son los proyectos, qué vamos a hacer en salud, qué vamos a hacer en infraestructura, qué vamos a hacer en medio ambiente con respecto al tema del agua, qué vamos a hacer respecto a la seguridad social, respecto a las pensiones. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos primero, antes que elegir a los diputados o a los candidatos, más bien dicho. Tenemos que construir nuestro poder ciudadano sobre la base de un proyecto que nosotros de manera organizada y consciente, sistemática y seria tenemos que construir. De esta manera, solo de esta manera, poco a poco, la ciudadanía va a tener injerencia y poder dentro del aparato del Estado. Entonces, ¿cuáles serían en este cuadro comparativo? La democracia, la representativa versus la participativa. En la representativa, la ciudadanía delega el poder. En la ciudadanía directa ejerce su poder. Luego, en la democracia representativa, los partidos contratan activistas y corrompen las instituciones del Estado, mientras que en la democracia directa participativa no estamos contratando activistas porque nosotros estamos trabajando por resolver nuestros problemas y por eso nos hemos organizado, para resolver nuestros problemas como comunidad. Luego, en la democracia representativa no existe la posibilidad de fiscalizar el poder al poder formal, mientras que en la democracia directa el ciudadano, la ciudadana fiscaliza el trabajo de sus líderes porque está cerca de ella y no pierde el sentido de pertenencia. Luego, en la representativa hay dilapidación, desperdicio de recursos porque se trabaja con presupuestos amañados. Mientras que en la democracia participativa hay un mejor control de los recursos porque se trabaja con objetivos, por objetivos. En la representativa, la solución de los problemas se delega a los políticos y los empleados públicos, creando muchas expectativas. Otro día vamos a hablar sobre cómo funciona todo esto en la Asamblea Legislativa. Se los diría y se los va a decir alguien que la conoce. Y en la democracia representativa los problemas, mire, una vez llegan al poder, no existen. Mientras esté en el gobierno y sea empleado público, no hay problema. Estoy esperando que den las 4 para irme a mi casita. En la democracia participativa, la ciudadanía participa activamente en la resolución de los problemas y no trabaja por salario, sino por una actividad organizada de manera voluntaria. En la representativa, el poder se diluye entre los procedimientos burocráticos, que por Dios, otro programa vamos a hablar de eso, da tristeza, toda la cantidad de procesos democráticos. Por ejemplo, las micro y pequeñas empresas deben seguir una cantidad de procedimientos democráticos que terminan cansándolas, desahuciándolas. Mientras que en la democracia participativa, los procesos están enfocados en resolver problemas concretos. Y finalmente, en la democracia representativa, para hacer política hay que sobornar a la gente con regalos durante las elecciones, mientras que en la participativa la ciudadanía actúa para resolver sus problemas concretos. Esto es lo que quería compartir con ustedes en este programa. Si te parece que este contenido es interesante, compártelo, porque tenemos que sumarnos más personas a esta nueva visión de la política. La política, como hemos dicho en otras ocasiones, no solamente es función de los partidos políticos. Toda la ciudadanía hacemos política. Toda la ciudadanía. Empresarios, comerciantes, religiosos, estudiantes, maestros, médicos, enfermeros, enfermeras. Todas las personas hacemos política porque existen muchos campos de acción ciudadana y en todos esos campos se desarrolla política. Entonces, tenemos que rescatar la democracia, tenemos que rescatar la política, quitársela al partido político que ha sido el que ha mantenido el poder total sobre la política para llevarlo a nuestras organizaciones ciudadanas con mayor conciencia, con organización, con realismo, con estrategia. Comparte este video con las personas con que tú creas que podamos ir trabajando para renovar la política y rescatar la democracia. Espero
que el contenido haya sido de mucha utilidad para reflexionar sobre cuál es el origen de los problemas de la democracia que tenemos ahora. Nos fuimos al pasado para que tú veas que lo que comencé diciendo es cierto. Toda causa tiene efecto y ahora estamos viendo los efectos de aquellas cosas que en el pasado no se hicieron bien porque la guerra no se terminó de la manera como se tenía que haber terminado. Terminó de una manera acordada por ciertos intereses que decidieron no tocar los problemas reales que le habían dado origen a ese conflicto militar y político de El Salvador. Bien, mis amigas, mis amigos, esta ha sido una nueva entrega de Escuela de Política, solo aquí en Podemos TV. Más poder para ti. Te espero en el próximo. Fue su programa Escuela de Política, para que el poder ciudadano crezca y logremos mejorar la vida de nuestra gente. Solo aquí, en Podemos TV.